Buenas tardes, vamos a continuar con el temario de fisiología respiratoria. Esta vez vamos a hablar sobre el sistema nervioso, su regulación en la respiración, los centros respiratorios y vamos a hablar de los receptores. Y un tercer temario de la circulación pulmonar. Vamos desarrollando paso a paso estos temas. Vamos a comenzar, ¿verdad? Cómo regula el sistema, cómo se regula la respiración a través del sistema nervioso. Se va a realizar de manera clásica ante la recepción de un estímulo, que en este caso tenemos una presión a través de la presión de CO2 o presión de oxígeno, que vamos a ir hablando de ello más adelante. Este estímulo va a ser captado por un receptor, que en este caso son los quimiorreceptores, tanto centrales y periféricos. A través de una vía aferente llega al centro integrador, que es el centro del control, que es el centro respiratorio, que es lo que vamos a desarrollar en esta primera parte. En este centro integrador, en el centro respiratorio, a través de la vía eferente llegan los órganos efectores, que serían los músculos, que son los músculos de la respiración, del ciclo respiratorio, inspiración y expiración. Vamos a comenzar hablando sobre el centro respiratorio como tal. El tallo cerebral, ¿verdad? Van a estar contenidos estos tres centros. Tenemos primero el centro del bulbo, ¿verdad? Que va a tener dos grupos, grupo dorsal y grupo ventral, y tenemos los centros respiratorios de la protuberancia, que son el centro apnéusico y el centro neumotáxico, que lo podemos evidenciar aquí. Entonces sería el bulbo y el puente. Este es el tallo cerebral. Vamos a comenzar hablando por los del grupo del bulbo raquídeo, que vamos a comenzar por el grupo dorsal respiratorio. El grupo dorsal respiratorio va a intervenir en lo que es la inspiración. Esto va a determinar el ritmo y la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, en una actividad inicial en reposo va a estimular progresivamente los potenciales de acción. Esto estimulando el diafragma a través del nervio frénico. Se da el proceso inspiratorio, como ya conocemos, donde actúan los músculos productores de la fase, que sería el diafragma, y esto, ¿verdad?, vuelve a su actividad en reposo. Este grupo dorsal, ¿verdad?, como es un centro integrador, también va a estar inhibido por lo que es el centro neumotáxico. Aquí lo podemos evidenciar como el centro neumotáxico inhibe el grupo dorsal desde la protuberancia. El segundo grupo de este grupo grande de bulbo raquídeo, vamos a tener el grupo ventral, que va a intervenir en lo que es la expiración activa, es decir, la expiración forzada. Recordemos que la expiración es un proceso pasivo. Entonces, él va a intervenir en este proceso expiratorio forzado y va a estar constituido por tres zonas. Zona 1, que tenemos núcleo amibo, que es el núcleo más rostral, ¿verdad? Tenemos neuronas inspiratorias. El núcleo 2, que es el núcleo paraamibo, es un núcleo intermedio donde tenemos neuronas inspiratorias. Y la zona 3, donde tenemos el núcleo retroamibo, donde tenemos neuronas inspiratorias, que es el núcleo más caudal. Bueno, continuando, ¿verdad?, ya desarrollando estos grupos de estos dos centros del grupo del bulbo raquídeo, vamos con la protuberancia, donde tenemos el centro apnéusico y el centro neumotáxico. El centro apnéusico, ¿verdad?, se encuentra en la protuberancia, como les comenté. Esto lo que va a estimular, ¿verdad?, excitar la actividad del grupo dorsal, que interviene en la inspiración, como lo podemos evidenciar aquí. Prolongando este centro apnéusico, lo que hace es prolongar su potencial de acción para que ocurra toda la estimulación, llegue al diafragma y ocurra el proceso inspiratorio. Este centro apnéusico también va a estar influenciado por el aumento de la presión de CO2, que va a aumentar su actividad. Además de ello, el centro apnéusico, va a estar inhibido por el centro neumotáxico, porque recordemos que es un centro integrador. Entonces, recordando, el centro neumotáxico va a inhibir el apnéusico y obviamente el grupo dorsal. El apnéusico lo que hace es prolongar el potencial de acción del grupo dorsal. Y el centro neumotáxico, que se encuentra también en la protuberancia, esto lo que va es activar la respiración rítmica. ¿Cómo la va a activar? Inhibiendo el centro apnéusico y el grupo dorsal. Esto controlando así el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria.
respiratorio. Bueno, de esta forma desarrollamos lo que es los centros respiratorios en el tallo cerebral. También se dice que existen otros centros respiratorios que están determinados desde la corteza cerebral. Recordemos que la corteza cerebral, bueno, lo que hace es influenciar sobre el ser consciente. Entonces, en situaciones no fisiológicas, va a actuar la corteza cerebral, estos otros centros, donde tenemos que una persona puede realizar una hiperventilación consciente hasta que el hipocampio lo permita, y también una persona puede realizar apnea conscientemente hasta que el hipercapnia lo permite. Entonces esto se puede hacer de manera consciente, pero hasta un punto, porque, o sea, no se le va a decir todo el tiempo al cerebro que haga una situación donde se puede hacer desde estos centros respiratorios de manera inconsciente. Hay otros centros como el sistema límbico y el hipocampo que van a controlar lo que es el ritmo, la frecuencia, pero esto tiene que ver más con situaciones psicológicas, sin embargo están descritas. Y bueno, para continuar con lo que es la regulación, ¿verdad?, del sistema nervioso, de la respiración, vamos a tener que todo, desde este centro integrador, ¿verdad?, desde estos centros de control respiratorio a través de la vía eferente, van a llegar a un órgano efector, que estos son los músculos del ciclo respiratorio. Bueno, donde tenemos los músculos, van a actuar sobre los músculos productores de la fase, que es diafragma intercostal externo, los facilitadores de la fase, que tenemos genioglosas, genioioideo, tiroideo, esternoioideo y peristafilino interno. Y también actúa sobre los accesorios cuando tenemos requerimientos mayores, donde tenemos los escalenos, pectorales, mayor y menor, trapecio, serrato y esternocleidomastoideo. Y por supuesto en inspiración forzada, donde va a actuar lo que es el grupo ventral que les comenté, desde donde va a llegar la información hasta los órganos efectores, serían los abdominales, ¿verdad?, que ahí vamos a tener el recto anterior, oblicuo y el transverso. Bueno, entonces con toda esta información vamos a concluir la primera parte de lo que es los centros de control respiratorio, y vamos a continuar sobre los receptores de la respiración. Vamos a continuar con el tema de fisiología respiratoria, con la segunda parte de receptores del control de la respiración. Bueno, aquí entonces vamos a comenzar que tenemos unos quimioreceptores, que son receptores que van a recibir estímulos de sustancias químicas para llevarlo y ejercer su acción sobre el centro respiratorio, que ya hablamos sobre ello. Entonces los quimioreceptores están divididos en centrales y periféricos. Los quimioreceptores centrales se encuentran cercanos a lo que es el centro respiratorio. Ahora recordemos que el centro respiratorio se encuentra en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y bueno, estos quimioreceptores van a estar inmersos en el líquido extracelular del encéfalo. ¿A qué van a ser sensibles estos quimioreceptores? A la concentración de hidrógeno, ¿verdad?, en este líquido extracelular del encéfalo. Esta concentración de hidrógeno, este aumento de la concentración de hidrógeno va a aumentar la estimulación de la ventilación, y su disminución va a inhibir la ventilación. ¿Qué sucede? Que los hidrógenos son impermeables a la barrera hematoencefálica, quiere decir que no la atraviesan. Entonces, ¿cómo pasa? Bueno, a través de una reacción química que ocurre a partir de la concentración de CO2. A partir de esa concentración, ese aumento de CO2, ¿verdad?, en sangre, ocurre una reacción química, ¿verdad?, en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en el líquido extracelular del encéfalo, donde este CO2 va a reaccionar con el agua. Esto va a producir ácido carbónico, y este ácido carbónico se va a dividir en hidrógenos, o sea, se me va a producir hidrógenos y bicarbonato. Es así como esta concentración de hidrógeno, ¿verdad?, va a sensibilizar estos receptores y va a producir la respuesta. Entonces, aquí podemos evidenciar que la concentración de CO2, o sea, indirectamente, los hidrogenones van a determinar la sensibilidad a través de la concentración de CO2. Entonces, es la presión parcial de CO2 sanguínea que va a regular la ventilación,
y va a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa? El CO2 sí atraviesa esa barrera hematoencefálica y ocurre esta reacción química en el líquido extracelular del encéfalo. Podemos concluir que la presión parcial de CO2, ¿verdad?, es directamente proporcional. ¿En qué sentido? Al aumento de la presión de CO2 hay un mayor, al aumentar la presión de CO2 hay un mayor estímulo a la ventilación, y al disminuir la presión de CO2 hay una disminución del estímulo a la ventilación. Bueno, tenemos otros quimiorreceptores. Estos son los quimiorreceptores centrales. Tenemos los periféricos. Los periféricos se encuentran en los cuerpos carotídeos y los aórticos. Los cuerpos carotídeos, ¿verdad?, van a llevar la información a través del nervio glosofaringeo y de los aórticos del nervio vago, respectivamente. Estos quimiorreceptores van a responder a la presión de oxígeno arterial. Entonces su respuesta va a estar generada por la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Cuando ya esté una presión menor a 60 milímetros de mercurio, va a haber una respuesta, es decir, que estos quimiorreceptores son sensibles a la hipoxemia. Entonces la regulación está directamente proporcional a la magnitud de la hipoxemia. Al aumentar la hipoxemia, aumenta el estímulo de ventilación, y disminuir la hipoxemia, disminuye el estímulo de la ventilación. Existen otros reflejos, que son los receptores de estiramiento, ¿verdad?, que se encuentran en el músculo liso bronquial. Estos van a estar determinados por la distensión pulmonar. Esto lo que quiere decir que es como un mecanismo de regulación para que el pulmón no se sobredistienda, y estos van a estar estimulados cuando hay un volumen corriente mayor a 1500. Recordemos que el volumen tidal o volumen corriente es de 500 ml. Entonces, esto va a disminuir la frecuencia respiratoria. Los otros receptores son los mecanorreceptores, que están en el músculo y las articulaciones, que van a estimular los centros respiratorios directamente. Tenemos receptores de irritación, que van a estar en el revestimiento de la vía aérea, y estos van a estar determinados por la inhalación de irritantes o gases anestésicos. Los receptores J, que son juxtacapilares, es decir, que se encuentran en los capilares pulmonares, y van a responder a sustancias químicas en la circulación pulmonar. Los vasoreceptores arteriales, ¿verdad?, que se encuentran en la aorta y en el seno carotídeo, que van a responder a los cambios de presión arterial. Aumentar la presión arterial disminuye la ventilación, y al percibir una disminución de la presión arterial, aumenta la ventilación. Y bueno, tenemos receptores sistémicos del dolor y la temperatura. Bueno, esta es la primera parte de lo que es la regulación del sistema de la respiración a través del sistema nervioso central. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, un dibujo esquemático rápidamente para concluir esta primera parte del tema. Voy a borrar esto que está aquí. Estamos en vivo, en vivo y en directo. Entonces, vamos a desarrollar aquí rápidamente, como manera de conclusión, tenemos aquí
el bulbo, la protuberancia. Entonces aquí voy a dibujar el centro, el grupo dorsal y el grupo ventral. Grupo ventral. Este es en el bulbo. Entonces aquí tenemos el centro respiratorio del bulbo, ¿verdad? Los del grupo dorsal y los del grupo ventral. Los del grupo dorsal tienen que ver con el centro inspiratorio y este centro inspiratorio y expiratorio. Aquí va a llegar información de los quimiorreceptores. Quimiorreceptores centrales, ¿verdad? Donde va a estimular a la inspiración. Y bueno, también va a estar inhibido por los receptores que hablamos de estiramiento. Entonces, los receptores de estiramiento, en algún momento determinado, cuando el volumen corriente llega mayor a 1500, va a inhibir los del grupo dorsal, ¿verdad? Los centros del grupo dorsal y, por supuesto, la inspiración, para que no se siga realizando. Aquí, ¿verdad? Hay una sobreestimulación. Si hay una sobreestimulación, va a estimular aquí los músculos accesorios. Músculos accesorios. Recordemos que el grupo dorsal es va a estimular la inspiración a través de la información llega al diafragma, y a los músculos intercostales externos, ¿verdad? A través del nervio esfénico. Y bueno, a través del nervio esfénico llega y estimula y se produce la inspiración. Si hay una sobreestimulación, como les dije, va a actuar sobreestimulando los potenciales de acción del grupo ventral, ¿verdad? Que va a actuar en la inspiración y expiración. Acuérdense que aquí, cuando ya hay una sobreestimulación, actúan los músculos accesorios, entonces estos van a ser los órganos efectores. Entonces aquí en la protuberancia tenemos el centro el apnéustico, ¿verdad? Y el neumotáctico. Entonces, el apnéustico, acuérdense que va a incidir sobre la estimulación a los del grupo dorsal. El neumotáctico va a inhibir directamente al apnéustico y al grupo dorsal. Quiere decir que actúa en el ritmo expiratorio. Y esto es una manera de conclusión de cómo en el ciclo ventilatorio se produce dentro del sistema nervioso central toda esta estimulación, toda esta regulación de la respiración a través del centro respiratorio. Entonces, un pequeño
este dibujo esquemático para explicar todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de la clase. Bueno, vamos a seguir con el temario. Ahora vamos a hablar de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar va a tener varios objetivos. Su primer objetivo va a ser la captación de oxígeno y eliminación de CO2, es decir, el intercambio gaseoso. La sangre viene de los tejidos desoxigenados, se oxigena en el pulmón y va a la circulación sistémica, que no es tema en este momento. Para que se realice este objetivo principal de la circulación pulmonar necesitamos una ventilación, una perfusión óptima. Entonces, esta circulación pulmonar va a tener unas características específicas, que es de baja presión y alto flujo. La circulación pulmonar se da de la siguiente forma: de ventrículo derecho, ¿verdad?, llega a la arteria pulmonar, o sea, la sangre desoxigenada llega por el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. A la arteria pulmonar derecha e izquierda respectivamente va el pulmón derecho e izquierdo, ¿verdad?, donde llega a los capilares donde se realiza la perfusión pulmonar, es decir, la hematosis, donde se realiza el intercambio gaseoso, específicamente en los capilares. Aquí, ¿verdad?, sale de esta perfusión pulmonar, sale del pulmón a través de la vena pulmonar, que lleva sangre oxigenada a la aurícula izquierda, y es aquí donde termina la circulación pulmonar. Esta circulación tiene características, como les expliqué, de baja presión y alto flujo. Ella tiene diferentes presiones sistólicas y diastólicas en cada momento. Aquí les hice un dibujo esquemático en donde vamos a ver las diferentes presiones de la circulación pulmonar. El ventrículo derecho, ¿verdad?, tiene una presión sistólica de 25 y una diastólica de 0. Esto de 0 porque esta presión está, el ventrículo, la sangre va llegando de la aurícula al ventrículo derecho, entonces se cierran las válvulas y la presión cae. Cuando ella va a perfundirse, o sea, cuando ella va, disculpen, al pulmón, ¿verdad?, a través de la arteria pulmonar maneja otras presiones. Maneja la misma presión sistólica del ventrículo derecho, que sería 25, y aumenta a 8 la presión diastólica, teniendo una presión de la arteria pulmonar media de 15 milímetros de mercurio. Estas presiones van a cambiar cuando llega al alvéolo, ¿verdad?, en los capilares. En los capilares tenemos como una diferencia entre arterias y venas, que sería de 7 milímetros de mercurio. Cuando la sangre sale a través de la vena pulmonar maneja presiones de 2 a 5 milímetros de mercurio, y la aurícula izquierda de 5 milímetros de mercurio. Se dice que la presión cuña de la arteria pulmonar, como la forma de medirla, es de 5 milímetros de mercurio. Entonces la presión cuña de la arteria pulmonar es la misma presión de la aurícula izquierda. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la presión de la aurícula izquierda, es la presión cuña de la arteria pulmonar, que viene siendo aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Con este dibujo esquemático de la circulación pulmonar terminamos lo que es los temas vistos de centros respiratorios, hablamos de quimiorreceptores, receptores, y bueno, por último, la circulación pulmonar. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya sido bastante explicativo estos 3 segmentos de los temas de fisiología respiratoria.